Hola, hoy te compartimos el capítulo 1 de la telenovela Nadie como tú. Jimena cabalga muy triste pensando en lo que han sufrido por la sed de venganza que existe entre sus familiares. Por otra parte, en el rancho, Teresa le dice a José María que deje el odio y olvide los planes de venganza contra Raimundo. Además le pregunta por qué regresó. José María le responde que no olvidará el pasado y Raimundo pagará por todo lo que ha hecho a su hijo. Además le confiesa que aún la ama así como hace 21 años y luego la besa. Teresa le corresponde y le dice que también lo ama, pero que ella no puede estar con una persona que está llena de rencor y odio. José María le pide que no lo abandone y que se quede a su lado, a lo que Teresa queda un poco pensativa. Más tarde, Raimundo llama a su empleado y le pregunta dónde está su mujer. Este le responde que la señora Teresa salió a la encantada con don Chema Figueroa. Raimundo, muy enojado, le dice que la traiga así sea a rastras. Además los maldice y dice que así mismo le van a pagar todo lo que están haciendo con sus vidas. Años atrás, en San Miguel Arcángel, José María cabalga para encontrarse con Teresa. Al llegar, Teresa lo recibe con un fuerte abrazo y le dice que deben marcharse muy lejos, ya que un trabajador puede verlos y contarle todo a Raimundo. José María le dice que se tranquilice, ya que están en sus tierras. Además le dice que no quiere seguir escondiéndose de Raimundo y mucho menos de su esposa. Luego enfatiza en que deben hablar y contarles toda la verdad. Teresa, un poco nerviosa, exclama que con Raimundo es imposible hablar, ya que él es muy violento, por lo que José María le da un abrazo. En ese momento Teresa se muestra un poco incómoda, a lo que José María le quita la chaqueta y descubre que su novia está llena de moretones, así que le pregunta por qué le pegó Raimundo. Ella le dice que fue porque le reclamó por sus amantes. José María se llena de rabia y le dice que si Raimundo vuelve a colocarle una mano encima lo matará. Además le asegura que esta situación no debe continuar así. Así que luego le toma de sus brazos y empieza a besarla. Más tarde en el rancho, Raimundo llega y empieza a llamar a su esposa Teresa, pero esta no aparece. Uno de sus hijos le dice que su madre se ha ido, así que este se llena de rabia y luego le pregunta a la empleada a dónde se fue su esposa. Ella, llena de miedo, le responde que no sabe nada. En ese momento llega Begoña y le dice que vino a hablarle de su esposa, a lo que Raimundo queda algo sorprendido. En una cabaña, José María y Teresa acaban de hacer el amor. Teresa aprovecha y le dice a su novio que cuando está con él se siente tranquila y protegida. Él le pide que no sea su refugio y le pide que no se marche de su lado. Teresa le dice que debe irse ya que él tiene a Begoña y ella tiene a Raimundo. Además, ambos tienen hijos. José María le dice que no la dejará ir y luego la besa. Mientras tanto, Raimundo cabalga en su caballo como alma que se lo lleva el diablo. Nuevamente en la cabaña, José María y Teresa se despiden. Al salir, Raimundo los espera afuera con dos de sus hombres armados. Ella se asusta mucho, pero José María sale y da la cara. Además le pide a Raimundo que hablen. En ese momento uno de los trabajadores dispara y estos se asustan mucho. Así que los empleados los apuntan con las armas y los arrodillan. Teresa entre lágrimas le pide a Raimundo que no le haga daño a José María. Raimundo la apunta y la trata de vagabunda. Luego se dirige a José María y le dice que debió acabar con él cuando lo descubrió robando. José María se defiende y le dice que él nunca le ha robado nada. Además le grita que él y Teresa se aman y no puede hacer nada, a lo que Raimundo lo golpea fuertemente. Teresa, al ver la escena, se interpone y le dice que si lo va a asesinar, primero debe hacerlo con ella. Su esposo, muy enojado, les dice que los mandará a ambos al infierno. En ese momento llegan los empleados de José María y le apuntan a los intrusos para detener a su patrón.
Raimundo desiste y les dice a sus empleados que se lleven a su esposa. Además lo amenaza y le dice que tenga mucho cuidado porque puede amanecer un día de estos muerto. José María no le importa y empieza a llamar a Teresa. Esta no voltea y él queda muy preocupado. Al llegar al rancho, Raimundo empieza a insultar a Teresa. En ese momento llega la empleada con su hija. Teresa intenta cargarla, pero su esposo le pide que no la toque con sus inmundas manos y además le pide a la empleada que se retire. Raimundo le dice que le va a pagar por todo lo que le ha hecho por el resto de su vida. Teresa se da cuenta que sus hijos están presentes y le pide a Raimundo que no haga nada frente a ellos. Así que la toma del brazo y empieza a golpearla. Además le asegura que matará a su amante y que se separará de sus hijos. En casa de José María, Begoña le pregunta qué sucede, ya que escuchó unos disparos. José María le miente y le dice que Raimundo vino a acusarlo de ladrón y él se hizo respetar. Begoña de hipócrita le pregunta cuándo dejarán de pelear, ya que eran muy amigos desde hace años, pero ahora son enemigos. Además agrega y le dice que ella ya sabe que él y Teresa son amantes. Él se sorprende mucho y trata de explicarle a su esposa, pero ella le da una bofetada y le dice que se marchará con sus hijos muy lejos. Además agrega de que espera de que Raimundo mate a golpes a la vagabunda de Teresa. En la noche, Teresa llorando llama a José María y le dice que se irá muy lejos. Él le dice que no llore y le pregunta que si quiere que la recoja. Ella se sorprende un poco y le pregunta qué pasará con su familia. José María le dice que nunca abandonaría a sus hijos y haría todo para que ellos estén bien. Ella le dice que no puede seguir jugando con el destino y que la seguridad de sus hijos está por encima de su felicidad, así que le pide que no la busque y luego le cuelga. Teresa busca a sus hijos para marcharse, pero el hijo pequeño Jonás le dice que no se marchará sin su padre y sale corriendo. Luego Jonás llega a las caballerizas y le dice a Raimundo que Teresa se va con sus hermanos y este sale corriendo. Por su parte, Teresa se marcha con el coche y sus hijos. Raimundo los ve y va detrás de ellos. Raimundo los alcanza y le grita a su esposa que se detenga en el coche, pero Teresa muy decidida le grita que los deje y no los detiene. Así que más adelante ella pierde el control y el coche rueda por la colina. José María llega y junto con Raimundo empiezan a llamar a Teresa. El coche empieza a incendiarse. Teresa se despierta y se asusta mucho cuando ve a sus hijos inconscientes. Ella como puede saca a su hijo Eduardo y regresa por su hija Bianca, pero se desmaya. En ese momento aparece la curandera y logra sacar a la bebé del coche y huye al escuchar que vienen por Teresa. Luego llega José María y Raimundo y los auxilian. Luego intentan ir por el bebé, pero el coche explota en ese instante. Teresa queda devastada ya que cree que su pequeña Bianca ha muerto. La curandera llega a la casa con Bianca y le dice a su hijo que ella es su hermana Jimena. Días después, los empleados de Raimundo van con antorchas a quemar la casa de la curandera. Ellos encienden la casa y luego los confrontan preguntándole por qué hacen eso. Ellos les dicen que son órdenes de su patrón Raimundo y le gritan que se largue de sus tierras. Así que ella se marcha con sus 2 hijos. Al día siguiente Raimundo toma a Teresa del cuello y le grita que por su culpa su hija murió quemada. Luego la tira al suelo, entonces se marcha con su hijo. A lo que Teresa queda llorando devastada por la pérdida de sus hijos. Por otra parte, José María le pide perdón a Begoña por todo lo que le hizo. Ella le responde que es muy tarde para eso y le pide a sus hijos que se despidan. Ellos así lo hacen y luego se marchan con su madre. En ese momento aparece la curandera y le pide a José María que los ayude, ya que Raimundo le quemó su casa y no tienen a dónde ir. Él le pregunta por qué quemó su casa.
Así que ella le dice que fue porque no quiso venderle sus tierras y que además la trató de bruja. Además le dice que ella puede trabajar a cambio de un techo para sus hijos. Entonces él acepta. Tiempo después, José María se convierte en el padrino de la pequeña Jimena y se muestra muy feliz. Con el pasar de los años, Jimena es toda una mujer. Su madre la regaña por andar corriendo. José María le pregunta a dónde va tan deprisa, así que ella le dice que va a los Magullales. Ella llega y empieza a revisar la producción de mezcal junto a su padrino. Él le pide que le sirva un poco para brindar que su hijo Salvador está de vuelta. Ella le pregunta por qué celebra si su hijo nunca ha estado pendiente de él. Su padrino le responde que es porque vive lejos, ya que su madre los separó. Así que brindan muy felices. En la Ciudad de México, Salvador llega en plena audiencia y le pide al juez que detenga el juicio y que libere a la detenida. Mientras tanto, en el campo, Jimena le reclama a un capataz por extorsionar a los trabajadores. Él se niega de todas las acusaciones, pero Jimena le dice que ella ya sabía del tema, así que lo corre de la hacienda. El capataz le informa que ella no es nadie para correrlo. Jimena lo amenaza con una pistola, así que el capataz se marcha y le dice que se las va a pagar. Más tarde, en la Ciudad de México, el juez amenaza a Salvador por estar metiéndose en temas que no le conciernen. Él no se deja y le pide que haga lo que quiera, ya que así tendrás más razones para meterlo a la cárcel, y luego se marcha. De vuelta a San Miguel Arcángel, el capataz golpea a Jimena y la deja inconsciente. Además exclama que no iba a dejar que ella se saliera con la suya. Por otra parte, Salvador le informa a Begoña por teléfono que irá a visitar a su padre. En ese momento aparece un hombre y le apunta a Salvador. Este levanta las manos y le dice que se calme. Este no le hace caso y le dispara en el brazo, diciéndole que para la próxima no lo contará. Jimena llega al rancho adolorida y le informa a su madre que la atacaron para quitarle el dinero. Su madre la revisa y le dice que eso lo hacen por pura envidia. Luego Jimena le pregunta por su infancia, pero ella no le da respuestas, ya que no quiere recordar esos momentos. Pero su hija vuelve y le pregunta por qué le quemaron su casa. Ella le dice que fue Raimundo, ya que no les quiso vender sus tierras. Además asegura que ella le dio mucha alegría a la vida de su padrino cuando llegó. Al día siguiente, Jimena y Matías hacen apuestas sobre de quién adivina el sabor de un mezcal. Ella, como sabe mucho del tema, logra aceptar el sabor del mezcal, así que Matías pierde su apuesta. En ese momento llega un trabajador y le informa a Matías que su hermano acaba de llegar y este invita a Jimena para recoger a su hermano. En el camino, Salvador está con su novia varado en el camino. Ella está un poco incómoda porque su móvil no tiene señal. Salvador bromea un poco con ella y ambos se ven muy enamorados. Por otra parte, Matías aprovecha y le dice a Jimena lo que siente por ella. Además le dice que quiere ser más que su amigo. Ella le responde que también lo ama, pero como un hermano. A lo que Matías queda un poco desilusionado. Más tarde, Matías llega a recoger a su hermano y ambos se saludan con un abrazo. Salvador le presenta a Matías su novia. Luego Salvador le pregunta a su hermano quién lo acompaña, a lo que éste le dice que ella es Jimena. Así que Salvador queda impresionado con la belleza de Jimena. No olvides de suscribirte y regalarnos un like a nuestro contenido.